Buenos días, mi nombre es David Lasucci Sosa, soy estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, con sede acá en Guanare, Estado Portuguesa. Actualmente cursante de la asignatura de Derecho Procesal Penal 1, impartida por el abogado John Angulo. En esta oportunidad voy a hablar un poco acerca de lo que es el procedimiento ordinario en primera fase o fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Entonces, para poder hablar de este tema, primeramente hay que conocer cuál es la finalidad del proceso y los principios y garantías procesales del mismo. Entonces comenzamos por el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde los jueces, en el ejercicio de sus funciones y con plena autonomía e independencia de los demás órganos del poder público, tienen que ser obedientes a lo que establece la ley, aplicando las normas del derecho para así obtener justicia, en donde no haya ningún tipo de interferencia para la aplicación de estos principios. En un caso contrario, los jueces o juezas deben informar al Tribunal Supremo de Justicia los hechos que afectan su independencia. En el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal, los jueces y juezas deben cumplir y hacer cumplir las penas y los autos dictados en el ejercicio de las atribuciones legales que le confiere la ley. Para un mejor cumplimiento de sus funciones, las autoridades de la República se encuentran obligadas a colaborar en el caso de desacato, desobediencia o incumplimiento. Los jueces o juezas deben aplicar las medidas conforme lo establece la ley. También se debe respetar y hacer respetar y cumplir sus decisiones. Cuando el juez o jueza observa la comisión de un hecho punible durante el cumplimiento de la orden judicial que ellos emanan, está también obligada a notificar al Ministerio Público a los fines legales correspondientes. Más adelante, con el artículo 6 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, nos encontramos que los jueces y juezas están obligados a decidir y no pueden bajo ninguna circunstancia retardar indebidamente una decisión, ya que estarían incurriendo en una denegación de justicia. El artículo 7 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece que toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un civil que haya cometido delitos civiles no puede ser juzgado por cortes militares. Por ejemplo, nadie puede ser juzgado en tribunales ad hoc. ¿Qué quiere decir tribunales ad hoc? Tribunales por una causa específica o para algo específico. Se debe aplicar la ley penal. Los jueces y tribunales ordinarios especializados por leyes deben pues aplicar la ley penal. Por relación al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, se busca establecer o conocer la verdad de los hechos por la vía jurídica, para así obtener la justicia aplicando el derecho. Los jueces deben atenerse a decidir. El artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la oralidad del juicio es un principio fundamental. En ella se apreciarán las pruebas que se incorporen a la audiencia de acuerdo a lo dispuesto en el mismo código. Con relación al artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, nos establece la inmediación, el principio de mediación. Los jueces o juezas deben pronunciar sentencia y presenciar para pronunciar sentencia deben presenciar de forma ininterrumpida el debate con la incorporación de las pruebas necesarias, ¿verdad?, para obtener el convencimiento para así emitir su decisión. Entonces vamos ahora con el procedimiento ordinario y su basamento legal. En el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece la concentración. Una vez iniciado el debate, este mismo también debe concluir sin ningún tipo de interrupciones y en el menor tiempo posible, en el menor número de días posible, debe ser expedito. Una vez allí, vamos a lo que establece también el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos habla también del basamento legal del procedimiento ordinario. El artículo 26 nos establece que
toda persona tiene el derecho de acceder a los órganos de justicia. También tiene, valga la redundancia, el derecho a hacer valer sus derechos e intereses de forma, el acceso a la justicia tiene que ser de forma gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones inútiles. El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla del debido proceso y tiene una serie de garantías, como por ejemplo el derecho a la defensa, que también está establecido en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, la presunción de inocencia, que está establecido en el artículo 8 del Código Procesal Penal, el derecho a ser escuchado, el derecho a un juez natural, del que hablamos anteriormente, que está establecido en el artículo 7 del Código Orgánico Procesal Penal, confesión sin coacción, nadie puede ser obligado a confesarse, y un principio muy importante que es la nulla poena sine lege, que quiere decir que no hay pena si no está establecido, no está tipificado como delito. El artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de que el juicio se debe preparar de forma oral y pública, siempre investigando la verdad y tratando de recolectar los mayores elementos de convicción posibles para que la acusación del fiscal se produzca, y así también para que exista la defensa del imputado o imputado, la defensa se prepare para defender, valga la redundancia, al imputado o imputada. En la fase preparatoria del proceso penal venezolano, todos sabemos que en Venezuela el sistema penal es acusatorio y divide el proceso en diversas fases. Algunos doctrinarios dicen que son 5 fases. El legislador procesal penal atribuye a un órgano del Estado, que en este caso es el Ministerio Público, el averiguar la verdad a través de un fiscal designado por el Ministerio Público, y a otros órganos del Estado, que en este caso son los jueces o juezas, a decidir. El proceso penal venezolano, como ya les dije, consta de 5 fases. La fase intermedia, la fase de control de la acusación, que viene siendo, en esta fase se produce la audiencia preliminar, la fase de juicio oral, la fase de impugnación o recurso y la fase de ejecución. La fase preparatoria. El objeto de la fase preparatoria no es otro que preparar un juicio oral y público, y se inicia por la investigación que comienza desde el momento de que se presenta la denuncia, la querella o de oficio el Ministerio Público. Como todos sabemos, el titular de la acción penal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 285, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público. El fiscal o la fiscal del Ministerio Público está obligado a ordenar y dirigir la investigación penal cuando ocurren delitos de acción pública. Debe realizar las diligencias necesarias para así recabar suficientes elementos de convicción y demostrar el delito que se cometió, y también establecer la responsabilidad de los autores o partícipes del mismo. El fiscal del Ministerio Público puede también exculpar al imputado o a la imputada. El Ministerio Público generalmente no interviene en el juzgamiento, porque esa es tarea de juzgar, es tarea de los jueces o juezas, de los responsables de los delitos de acción privada. Es decir, a menos que se establezcan los preceptos establecidos en el artículo 293. ¿Cuáles son esos delitos de acción privada? Por ejemplo, la difamación e injuria, los daños a la propiedad, ¿verdad? ¿Por qué se le llaman delitos de acción privada? Se le llaman delitos de acción privada porque no afectan de manera directa a la víctima, no afecta, o mejor dicho, afectan de manera directa a la víctima, perdón, pero no afectan a la paz o a la convivencia social, como ya les dije, un ejemplo, la difamación e injuria, los daños a la propiedad, etc. En los casos de los delitos de acción privada, la víctima puede solicitar, de acuerdo al 393 del Código Orgánico Procesal Penal, el auxilio judicial. Esta es una figura en donde la víctima solicita el apoyo al fiscal a un fiscal del Ministerio Público para recabar pruebas y ejercer así la acción penal. Ajá. ¿Cómo se da inicio al procedimiento ordinario? En el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, quien inicia el procedimiento ordinario es el Ministerio Público.
Durante la investigación, no solo se hará constar los hechos y las circunstancias que ocurrieron para inculpar al imputado o la imputada, sino también aquellos que sirvan para de pronto exculparlos. El fiscal está obligado a facilitar al imputado o imputada los datos que le favorezcan. O sea, el fiscal debe notificar al imputado o la imputada todas las actuaciones que sobre él se están haciendo. En el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece que los conocimientos de los asuntos penales forman parte de la fase preparatoria y todos los días serán hábiles para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria. Así lo establece, o sea, no hay día feriado, no hay sábado, no hay domingo. Todos los días son hábiles para que el fiscal tenga el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria. En el proceso penal venezolano, los jueces y jueces están obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos establece el control de la constitucionalidad. El Ministerio Público, ¿verdad?, debe, mejor dicho, los jueces y juezas deben velar por la incolumidad de la Constitución. O sea, se deben de cumplir todas las garantías constitucionales relativas al proceso. El juez de control debe, como ya les dije, cumplir o controlar el cumplimiento de los principios de garantías constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales ratificados por la República y establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. También debe practicar pruebas, resolver excepciones, atender a las peticiones de las partes, otorgar autorizaciones, emitir orden judicial para por ejemplo, para allanar un domicilio, intervenir en comunicaciones. A través también de la orden judicial se dictan órdenes de aprehensión, se dictan medidas privativas de libertad o cautelar sustitutiva de prisión. El juez o jueza debe emitirla ante el juez o jueza de control en la fase de investigación. La audiencia de presentación determinará si el imputado es juzgado en libertad o no. Más adelante, vamos a darle a cómo se inicia o por qué se inicia el procedimiento. Se inicia de oficio, por denuncia o por querella. De oficio, el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el Ministerio Público, cuando tiene conocimiento de haberse cometido un hecho punible, ¿verdad?, o un delito de acción pública que afecten, en el caso de los delitos de acción pública, afectan a la paz colectiva, a la convivencia social. Un ejemplo: homicidios, violación, secuestro, extorsión, tráfico de drogas. Esos son un ejemplo de los delitos de acción pública. Entonces, cuando estos delitos de acción pública se cometen, el fiscal del Ministerio Público está obligado a, una vez con conocimiento de ese delito, a practicar las diligencias y a investigar de manera inmediata para hacer constar la comisión de ese delito. Y también debe determinar la responsabilidad de los autores o autoras y partícipes del mismo. Debe asegurar también los elementos activos y pasivos, o sea, cuáles fueron los elementos que intervinieron en el delito relacionados con la perpetración del mismo. En el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal también nos habla de que una vez los órganos de policía, ¿verdad?, los órganos policiales tienen conocimiento de la noticia, deben comunicar en un plazo no mayor de 12 horas siguiente al conocimiento de ese delito, para notificar al Ministerio Público para que inicie las diligencias urgentes, ¿verdad?, y así identificar y ubicar tanto a los autores o autoras y partícipes de derechos punibles, asegurando también los elementos activos y pasivos que se utilizaron para cometer el delito relacionado con la perpetración del delito. Cuando es por denuncia de una persona que tenga conocimiento de la perpetración de un delito, es decir, se comete un delito con una persona A, pero la persona B tiene conocimiento de que contra la persona A se cometió un delito, bueno, esa persona está obligada a denunciar, ¿verdad? Entonces, o cualquier persona, mejor dicho, puede denunciar, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito, un hecho punible, puede denunciar ante el Ministerio Público o ante los órganos de Policía de Investigaciones Penales. Cuando es por querella,
la cual debe ser presentada por escrito por la persona con calidad de víctima, exhortando al Ministerio Público a dar inicio al proceso. Entonces el artículo 274 nos establece que quien tiene la legitimidad para presentar una querella puede ser una persona natural o jurídica que tenga la calidad de víctima, y es esta la que puede presentar la querella, ¿verdad? El artículo 275 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece todas las formalidades por escrito ante el juez o jueza de control que debe cumplir esa querella, como por ejemplo en lo que establece en el artículo 276, datos de identificación del querellante, nombre, apellido, estado, profesión, domicilio, relación de parentesco con querellado, datos de identificación del querellado, delito que se le imputa, el lugar, el día y la ocurrencia del mismo y hora aproximada también de la perpetración del delito. El 277 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece que en las diligencias el querellante puede solicitar al fiscal del Ministerio Público las diligencias necesarias para investigar los hechos. En el Código Orgánico Procesal Penal, hagamos un poco del Código Orgánico Procesal Penal, también nos encontramos con la aprehensión en flagrancia. Esta es una forma, a mi manera de ver, de iniciar también el proceso. ¿Cómo es esta aprehensión en flagrancia? Cuando se comete un delito flagrante, ¿qué quiere decir un delito flagrante? Que se esté cometiendo o que acabe de cometerse el delito, ¿verdad? También se considera como delito flagrante cuando el sospechoso o sospechosa que se vea perseguido por una autoridad policial, por su propia víctima, por el clamor del público, o en el que se le sorprenda en el momento que esté cometiendo el delito, a poco de haberse cometido o en el lugar donde se cometió. Entonces, también por aprehensión en flagrancia comprende en la comisión del delito deben incautarse, encontrársele armas o instrumentos u objetos que lo hacen presumir con suficiente fundamento que esta persona es autora o autor de ese delito. Entonces la autoridad deberá, o cualquier persona podrá, aprehender al sospechoso o a la sospechosa y si el delito amerita privativa de libertad, deben entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana. Por ejemplo, un órgano de policía. Este órgano de policía debe, en un plazo no mayor de 12 horas, ponerlo a la orden del Ministerio Público, y una vez a partir de esa aprehensión, el Ministerio Público lo pondrá a la orden de un tribunal de control en un lapso no mayor a 36 horas siguientes. El tribunal de control tiene 48 horas para anunciar la audiencia de presentación. Entonces, en el inicio de la investigación, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 282, nos establece que interpuesta la denuncia o recibida la querella por delito de acción pública, el fiscal del Ministerio Público ordenará el inicio de la investigación de inmediato, practicar las diligencias necesarias, ¿verdad? Y practicar todas las diligencias necesarias, atendiendo a lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde el Ministerio Público debe dar inicio a la investigación de oficio. En el artículo 283 del mismo código también existe la figura de la desestimación. ¿Qué es la desestimación? La desestimación es que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o querella, el Ministerio Público solicita al juez o jueza de control, mediante un escrito suficientemente motivado, la desestimación. La desestimación nos va a servir para demostrar que el hecho no revista carácter penal o acción, o que puede ser una acción también evidentemente prescrita, o existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. El artículo 284 del COP nos establece cuáles son los efectos de la desestimación. Cuando existe un obstáculo legal, no podrá modificarse. Mientras ese obstáculo se mantenga, el juez o jueza puede aceptar la desestimación, devolviendo las actuaciones al Ministerio Público. El Ministerio Público, una vez que las recibe, las archivará, y si el juez o jueza rechaza la desestimación, ordenará el curso de la investigación, o sea, ordenará al Ministerio Público que siga la investigación que se viene dando sobre ese caso. La víctima puede apelar esa decisión contra la estimación y dispone de 5 días siguientes, una vez luego de la fecha de publicación de esa desestimación. El artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el procedimiento
de naturaleza acusatoria prevalece la oralidad y las actuaciones constarán en acta, también deben, aun cuando prevalece la oralidad, debe constar en acta por escrito, ¿verdad?, con los resultados exactos de la investigación que se viene realizando, o de los actos realizados, mejor dicho, y que todos quienes participaron en esas actuaciones lo suscriban. Especialmente debe estar suscrito por el fiscal del Ministerio Público. El artículo 286 del COP establece por regla general que todos los actos de investigación quedan reservados para terceros. O sea, todos los actos de investigación de un delito cometido no tienen por qué hacerse de conocimiento a los terceros, solamente las partes que intervienen en ese proceso. Solo serán examinados el imputado, solo serán examinados por el imputado, por sus defensores, por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados mediante el poder especial. O sea, la víctima debe dar un poder especial a sus apoderados, y también por quienes hayan intervenido o personas que tengan conocimiento. Todas estas personas intervinientes en el proceso deben guardar la reserva del caso. Artículo 286 del COP. Disponer la reserva total o parcial de las actuaciones en un lapso que no exceda de 15 días continuos, siempre que la publicidad no entorpezca la investigación. Si la publicidad entorpece la investigación, la reserva debe ser total. Okay. En casos excepcionales, el lapso puede extenderse por igual tiempo, o sea, por 15 días más. De lo contrario, cualquiera de las partes puede solicitar al juez o jueza de control que se examine los fundamentos para poner fin a la reserva. Vamos con el artículo 286 del COP. El imputado o las personas que intervienen en el proceso y sus representantes pueden solicitar al Ministerio Público las diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos. El Ministerio Público decidirá si compartir o no el procedimiento y fundamentar el caso, o sea, explicar por qué no se atienden a ese llamado de las personas que intervienen en el proceso en el pedimento de esclarecer los hechos. El juez o jueza que revise esa negativa en audiencia oral puede fundamentar en caso de no compartir ante el juez o jueza de control, y este puede revisar la negativa en audiencia oral, y las partes también pueden alegar y estimar lo conveniente. La imputación. ¿Cuándo ocurre la imputación? Ocurre durante la audiencia de presentación, o lo que también se conoce como audiencia de imputación. El fiscal del Ministerio Público expondrá todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, incluso debe exponer el momento de la aprehensión, y hará la precalificación jurídica de los hechos, atribuyendo a la persona unos delitos, es decir, a la persona a la que se quiere imputar se le deben atribuir unos delitos para que se considere imputado. Entonces, una vez habiendo hecho la precalificación jurídica de los hechos y atribuyendo a la persona unos delitos, y se desprendan todas las actas policiales y existan los suficientes elementos de convicción, la Fiscalía solicitará medidas de coerción personal cautelares establecidas en el 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Estas pueden ser privativa de libertad de acuerdo al 235 del COP, o atendiendo al artículo 238 dependiendo del delito. O sea, estas medidas se aplican si es un delito grave, muy probablemente se le va a dictar una medida privativa de libertad. Si no es un delito tan grave, se le puede otorgar una medida cautelar. Entonces, cuando el delito es menor de 8 años, no procede la privativa de libertad, porque se considera que no es un delito tan grave. La defensa pública del imputado, la defensa pública o privada del imputado, expondrá, una vez que el fiscal haga su preacusación, la defensa pública o privada del imputado expondrá sus alegatos, viene siendo como la contraparte a las actuaciones del fiscal, solicitando la anulación de esas actuaciones realizadas por el fiscal del Ministerio Público, y solicitando la libertad sin ningún tipo de restricciones, o también la libertad plena para quien se pretenda calificar como imputado o imputada.
El imputado o imputada podrá declarar libre de coacción, como ya lo vimos anteriormente en la Constitución y incluso en el Código Orgánico Procesal Penal. El imputado no puede declarar bajo coacción. Entonces el juez o jueza deberá decidir sobre todas las solicitudes formuladas en la audiencia por las partes, ¿verdad? Decidir si la persona puede obtener la libertad plena o no, porque, como ya le dije, puede que el juez considere, o el juez o la jueza puede que considere que no hay elementos suficientes de convicción, ¿verdad? O también puede continuar con el proceso con libertad sin ningún tipo de restricción, o también con una medida cautelar sustitutiva de libertad o privativa de libertad durante la primera fase preparatoria. ¿Cómo culmina la fase de investigación? Una vez identificado el imputado o imputada, es decir, una vez se haya calificado a la persona como imputado o imputada como un autor partícipe del hecho, el fiscal del Ministerio Público dispone de 8 meses para culminar la fase de investigación. Esto ocurre en los casos en que el proceso, esto no ocurre, mejor dicho, en los casos en que el proceso se inicia por aprehensión en flagrancia. Una vez pasado este lapso donde culmina la fase de investigación, venimos a dar inicio a lo que es los actos conclusivos. Dentro del lapso de la duración de la fase preparatoria, que se computa en días continuos, el Ministerio Público, una vez obtenidos los suficientes elementos de convicción necesarios, concluirá la investigación y emite el acto conclusivo. Los actos conclusivos, según el artículo 297 del COP, procederá cuando no existen suficientes elementos de convicción contra el imputado o imputada. Puede decretarlo la Fiscalía del Ministerio Público cuando no rescató los elementos necesarios para acusar al imputado, mantiene el proceso suspendido sin que ello signifique que muere allí. Ese proceso puede reaperturarse. ¿Cómo se reapertura? Cuando surgen nuevos elementos de convicción y entonces cesa la medida de coerción contra el imputado y cesa la condición de imputado. Entonces recordemos, si no se recaban los suficientes elementos de convicción para acusar al imputado, se mantiene el proceso suspendido, sin que esto signifique que no se pueda reaperturar. Pero para ello deben surgir nuevos elementos de convicción. Mientras no se llega a los actos conclusivos, cesa toda medida de coerción contra el imputado y cesa la condición del imputado como tal. Entonces, ¿cuáles son los actos conclusivos? Son 3. El sobreseimiento y la acusación, los primeros 2. En el sobreseimiento, que está establecido en el artículo 300 del COM, pone fin al proceso penal. Es lo que se conoce por allí como el sobreseimiento de la causa. Pone fin al proceso penal el decreto de sobreseimiento. ¿Cuáles son sus efectos? Tiene efecto de cosa juzgada, y esta cosa juzgada se determina mediante un auto en una sentencia interlocutoria con fuerzas definitivas, ¿verdad? El tribunal de primera instancia de la causa, en funciones de control o de juicio, establece que existen unos motivos que lo hacen precedente, ¿verdad? Se lleva a cabo por la solicitud del fiscal. O sea, el sobreseimiento lo solicita el fiscal al tribunal de primera instancia. Es también de oficio o declaratoria con lugar de excepciones penales. Las causales de sobreseimiento son el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. El hecho imputado no es típico o ocurre una causa de justificación. También es una causal de sobreseimiento la inculpabilidad o de no punibilidad. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay base para solicitar fundamentalmente al juicio del imputado. Y así lo establece expresamente el Código. ¿Cuál es el otro acto conclusivo? La acusación. Cuando es una acusación ya se le atribuyen a esta persona, se le califica como imputado, ¿verdad? Y se le atribuyen a este imputado los delitos
¿verdad? Se le otorga esa calificación jurídica para ser enjuiciado. Siempre y cuando existe una alta probabilidad de ser condenado. O sea, tiene que haber suficientes elementos de convicción para llegar a la acusación. La acusación debe contener los datos que permitan identificar plenamente y ubicar al imputado o imputada. ¿Cuáles son esos datos? Nombre y apellido, residencia o domicilio, así como cualquier otro dato que permitan identificar también a la víctima. En una relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado o imputada, los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motiven, la expresión de los preceptos jurídicos aplicables. Todos estos son los elementos necesarios para que ocurra la acusación. También está el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia, de su necesidad, por decirlo de alguna manera. La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada se consignarán por separado los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y también a los testigos. O sea, la acusación requiere de los datos del imputado y de los datos de la víctima, ¿verdad? Lo cual tendrá carácter reservado para el imputado o imputada. El imputado o imputada no puede conocer estos datos que se piden. Y la acusación da la conclusión a la fase, o concluye, mejor dicho, la fase preparatoria para iniciar la fase intermedia. Esto ha sido todo, ¿verdad?, relacionado con el tema. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.